Regresamos un segundo a la definición anterior en la que hemos tratado de la deformación bajo la acción de la fuerza de gravedad de una mesh, digamos bastante compleja, en lo que estábamos averiguando cuál fuera la deformación de las caras de 4 lados que forman esta malla. En este análisis lo que hicimos fue con este Planarity Display, que recordamos no es un componente de Kangaroo 2, es un componente de Kangaroo 099 y se encuentra en la pestaña Utility. Esto nos permite averiguar si la desviación de cada uno de estos paneles, de cada uno de estos polígonos respecto a la configuración plana es, digamos, mayor de este valor aquí. Este valor es un porcentaje, o sea, lo que estamos averiguando es si los planos desvían de la planaridad por más que el 5%. Si esto sucede, el color de los paneles cambia de verde, empieza a ser naranja, amarillo o rojo para los paneles que tienen los quads que tienen una desviación extrema. Quedamos con simplemente utilizar este componente para visualizar la malla con los colores determinados por este análisis de planaridad. Pero en realidad lo que podemos hacer con estos datos también es optimizar la malla resultante. Por ejemplo, y ese es un tema, digamos, vinculado con la fabricación, con la producción de estos objetos. Si un panel, por ejemplo, se convierte en una superficie, digamos, no plana, pues evidentemente se necesitarán tecnologías de producción un poquito más caras, procesos más caros y más largos. A lo que me refiero es, si en dado caso nosotros logramos una deformación de este quad en la que los 4 vértices no se encuentran en el mismo plano, básicamente lo que eventualmente estaremos observando sería un panel distorsionado de esta manera. Y esto obviamente, por ejemplo, es un tipo de objeto que no se puede, por ejemplo, cortar o producir con simples tecnologías de corte. Y entonces se necesitarían moldes y una fabricación un poquito más, digamos, más lenta como proceso y también más cara, afectando entonces la economía de la producción. Pero si, por ejemplo, nosotros tomamos estos paneles que tienen una desviación extrema o comunque no aceptable por parte de nosotros, y los partimos, por ejemplo, en 2 triángulos, los triángulos siendo formas absolutamente y necesariamente planas, pues entonces tanto los paneles con una desviación contenida, los paneles quad, como los paneles triangulares, pues todos podrán digamos, ser producidos utilizando técnicas de producción económicas y rápidas, como por ejemplo tecnologías de corte. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es utilizar el Planarity Display para detectar cuáles son los quads que están recibiendo durante la simulación una deformación extrema. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero prendemos la simulación para que este objeto se vaya deformando. Vemos que casi todos los paneles en este caso están tomando un color rojo, lo cual quiere decir que si analizamos una desviación máxima o aceptamos una desviación máxima del 0.05, o sea, del 5%, entonces digamos que la mayoría de los paneles pues tienen una desviación que es mayor de este factor. Y entonces se vuelve necesario hacer algo, y en particular lo que vamos a hacer es triangular estos paneles para poderlos eventualmente producir con la tecnología de corte. La simulación ya terminó, paramos el solver y vamos a ver lo que nos proporciona el Planarity Display, donde tenemos esta lista de desviaciones acá. Evidentemente, cuando encontramos valores como 0.18, estamos mucho más arriba del 5%. Aquí estamos casi al 20%. Estos son paneles que casi tienen una desviación aceptable. Estos aquí, 0.04, 04, 03, 03, son por ejemplo paneles cuya desviación es menor que el 5% que estamos
aceptando en este momento. ¿Y qué podemos hacer con estos? Pues vamos a detectar cuáles son los paneles que tienen una desviación mayor de 0.05. O sea, tomamos un componente larger than y comparamos estos valores aquí con el valor que nosotros consideramos como desviación aceptable. Esto nos proporcionará una lista de true-false, y con esta lista de true-false nosotros podemos tomar los polígonos, las caras cuadrangulares, y dividirlos entre polígonos que tienen una desviación aceptable y polígonos que tienen una desviación no aceptable. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues aquí nosotros tenemos nuestra malla resultante de la simulación. Vamos, por ejemplo, a explotar esta malla con un deconstruct mesh. También existen otros componentes, sobre todo que vienen de la instalación de otros plugins. Vamos a utilizar componentes por lo más que podamos, digamos, nativos de Grasshopper, o sea, que no necesiten otros plugins y no vayamos persiguiendo estas componentes adicionales. Entonces aquí explotamos esta malla. Sabemos que la malla de hecho explotada no nos proporciona directamente los polígonos, o sea, los vértices sí son vértices, pero ahí donde dice faces no tenemos los polígonos, tenemos los esquemas de conexión de los vértices. Así que para reconstruir estos polígonos lo que tenemos que hacer será tomar los índices que vienen en esta descripción. O sea, podemos ver que son todos Q, o sea, quad, polígonos de 4 lados, y los números que salen ahí adentro son los índices de estos vértices en orden para formar el polígono correspondiente. Entonces, primero vamos a tomar también un deconstruct face, o sea, tomamos estas caras para tener en corner A todos los índices de los primeros vértices de los polígonos de esta mesh. Entonces, si tenemos estos, lo que podemos hacer nosotros es lo siguiente. Podemos tomar un list item donde vamos a utilizar la lista de vértices y los índices de los corners A. Esto nos está proporcionando únicamente los primeros vértices de los polígonos de nuestra malla. Entonces, si copiamos y pegamos este list item y utilizamos ahora los índices de los corners B y después los índices de los corners C y los índices de los corners D. Aquí tendremos en 4 canales separados todos los vértices, los 4 vértices de cada polígono. Entonces, una vez que tenemos estos, nosotros lo que podemos hacer es utilizar el componente de Construct Mesh. Construct Mesh lo que pide son 4 vértices, en este caso. Nosotros aquí tenemos listas de los primeros vértices, los segundos vértices, terceros y cuarto. Así que si, por ejemplo, grafteamos estos puntos aquí, los 4, cuando nosotros hacemos converger, por ejemplo, todos estos flujos de datos en un único input, como en este caso, como lo estoy haciendo ahorita, lo que vamos a lograr será que se van a mezclar en cada rama de este árbol final los 4 vértices del primer polígono, los 4 vértices del segundo polígono, etcétera, etcétera. Así que si nosotros conectamos estos acá, lo que estamos construyendo son exactamente los mismos polígonos de la malla, pero por separado. Cada rama de este árbol contiene un solo polígono, un solo quad. Entonces, aquí a esta altura ya podemos poner un flatten, porque lo único que queremos ver es que el resultado de esta operación son 384 mesh, cada una formada por un solo polígono, f igual a 1, con 4 vértices. Entonces aquí tenemos 384 polígonos, y aquí abajo, o bueno, aquí arriba nosotros encontramos 384 valores de true-false. A cada polígono entonces le corresponde o true o false. True
es si la desviación es mayor que el factor, digamos, aceptable, y false lo logramos si la desviación es menor que el valor aceptable. Voy a apagar también este custom preview. Entonces aquí tenemos los polígonos todos por separado, y lo que vamos a hacer es un dispatch donde vamos a dividir la lista de los polígonos de acuerdo con este pattern de true-false que hemos logrado de la comparación de la desviación con el valor de referencia. Lo cual quiere decir que si tomamos un contenedor de mesh y vamos a ver qué sale de lista A, estos son todos los polígonos que resultan ser rojos, o sea, que tienen una desviación no aceptable. Lo podemos ver porque corresponden exactamente a esta parte roja de la mesh resultante de la simulación. Mientras que del otro lado tenemos los polígonos que podemos aceptar, porque son básicamente planos. Entonces, estos los dejamos a un lado. Mientras de este otro lado, vamos a tomar los polígonos que salen de aquí y vamos a utilizar el comando triangulate de Grasshopper para convertir los polígonos con una desviación extrema en triángulos. Entonces, el resultado de nuestra elaboración será una mesh nueva, digamos, que viene de la unión de los quads suficientemente planos y de los triángulos que están dividiendo los quads que tenían una desviación extrema. Y entonces, para reconstruir una única mesh a partir de todos estos, vamos en el plugin Weaverbird y tomamos Weaverbird Join Meshes and Weld. Tomamos todos estos polígonos aquí, más los quads que vienen de acá. Y en este momento podemos ver que aquí tenemos una sola lista de los polígonos, pero para estar seguros al 100% de que este componente funcione siempre bien, lo que tendríamos que hacer es poner un flatten, sobre todo cuando utilizamos varios flujos de datos. Y esto para estar seguros que este componente vaya a unir cualquier mesh que entre adentro del input mesh. Weld también es una operación muy importante cuando creamos o unimos mallas. Por default este está en false, pero nosotros podemos simplemente invertir para lograr una única mesh, digamos, topológicamente correcta, por cuanto sea posible, porque a veces este componente también no logra reconstruir meshes demasiado complejas. Y aquí tenemos entonces una única mesh, esta vez con 633 polígonos, porque varios quads han sido divididos en dos triángulos. Entonces tenemos caras adicionales que antes no teníamos. Y entonces esta es una mesh cuyos paneles se pueden, por ejemplo, producir fácilmente en caso se quiera, por ejemplo, llevar a producción este objeto. Si vamos nosotros a ver qué pasa durante la simulación, al comienzo todos son quad. Recordemos que ahora lo que estamos viendo es la vista previa final de este objeto. Entonces, inicialmente todos se presentan como mallas poligonales quad, pero conforme va avanzando la simulación, habrá algunos paneles que empiezan a tener una desviación extrema y entonces dinámicamente se van dividiendo en dos caras triangulares. Y eso, repito, es algo que es muy importante, es fundamental, diría, para eventualmente llevar a producción objetos como estos. Voy a parar esta simulación y la voy a resetear. Entonces, esta parte de acá la voy a agrupar como si fuera una pequeña apéndice para la parte inicial de esta especie de domo catenario, ¿sí? Entonces esto lo voy a agrupar todo junto y lo voy a apagar. Muy bien. Trabajando con la cortina, en vez, regresando al caso de la cortina, una cosa que, un tipo de fuerza que hemos introducido con esta simulación era una fuerza del viento. Y la fuerza del viento técnicamente es una fuerza de presión. Y como las fuerzas de presión, lo que hace, a diferencia, por ejemplo, de otras fuerzas, cuales
la gravedad, por ejemplo, que actúa sobre los puntos, sobre los vértices de la malla, o la fuerza elástica que actúa sobre las aristas, los anchor points que actúan sobre los puntos, así como el pavimento y el sphere collide también actúan sobre los puntos. El viento, aquí no lo dice, pero actúa sobre los polígonos, sobre las caras de la mesh. Y esto es típico de las fuerzas de presión. Ahora, hay también otra fuerza de presión que se llama justamente pressure. O sea, es justamente la presión. Si nosotros vamos a ver en la pestaña de Kangaroo 2, en Gold's Mesh también encontramos el componente pressure. Esto funciona básicamente como el viento, solo que obviamente no necesita una dirección. Lo que pasa con la presión es que es una fuerza que actúa sobre los polígonos de la malla. Si la fuerza es una fuerza positiva, la presión infla la malla, lo cual quiere decir que es una fuerza que actúa desde la parte interna de la mesh. Mientras que si la fuerza es negativa, entonces la presión actúa sobre la cara exterior de los polígonos y entonces desde el exterior de la mesh. Eso es muy importante porque nosotros sabemos que los objetos mesh tienen una orientación y esta orientación determina si la cara positiva está, digamos, orientada hacia el exterior o el interior de un objeto. Por ejemplo, si nosotros tomamos el comando construct mesh que acabamos de ver, entonces construct mesh pregunta cuáles son los vértices para construir este panel, ¿no? Entonces vemos que es un poco, digamos, difícil inicialmente entender esta cosa, pero la vista previa de este polígono, quad, si nosotros la observamos desde la parte positiva del eje vertical, vemos que tiene un brillo variable, ¿sí? Mientras si la observamos desde abajo, vemos que este brillo variable no existe. Es más, el color rojo se vuelve un color rojo muy oscuro y casi no tiene variación. Esto es una manera de visualizar las caras positivas y negativas directamente en la vista previa, de darnos cuenta de qué pasa con la orientación de este objeto. Digamos que en este momento se ve muy brilloso, así que estamos seguros que estamos viendo la cara superior, digamos, de esta mesh. Pero lo que voy a hacer, voy a extraer el parámetro, o sea, voy a tener aquí un contenedor de puntos que está pasando los 4 vértices a la mesh. Y vamos a ver cómo están ordenados estos vértices. O sea, son 4. Voy a tomar un list item. Y me doy cuenta que el primer vértice es este. Y que el segundo es este que está aquí. El tercero es este que está acá. Y el cuarto es este. Entonces lo que estamos planteando es que estos, voy a apagar estos un segundo. Entonces, repito porque con la vista previa empalmada se veía un poco mal. Pero esto es el primer vértice aquí bajo a la izquierda, ¿vale? Y después bajo a la derecha, arriba a la derecha y arriba a la izquierda. Entonces los 4 vértices, digamos que giran en contra del sentido del reloj. Esto es un estándar para la orientación positiva hacia arriba de un polígono mesh. En realidad esto también afecta el modelado, digamos, NURBS, porque si diseñamos, por ejemplo, una superficie de 4 vértices y tomamos los vértices en contra del sentido del reloj, la superficie sale con la cara positiva hacia arriba. Si en vez giramos en el sentido del reloj, la superficie sale con la cara negativa orientada hacia arriba, como en este caso. Entonces es un concepto un poco más general que lo que estamos viendo para las mallas. Pero en este momento nos interesa para las meshes. Así que aquí tenemos los 4 vértices. Ahora, si esto es el vértice bajo a la izquierda, bajo derecha, arriba izquierda. Si a nuestro construct mesh le conectamos primero el vértice bajo a la izquierda, o sea esto. Y después el vértice arriba a la izquierda, que sería el último.
y después arriba a la derecha, que es el penúltimo, y después bajo a la derecha, que es esto. Tenemos el mismo polígono, pero podemos ver que ahora tiene un color rojo oscuro, mientras si lo vemos desde abajo, tiene el brillo de la cara positiva. Entonces, es muy importante averiguar cuando se trabaja con la fuerza pressure, cuál es la orientación de la malla que estamos utilizando, porque si no, podríamos tener un comportamiento opuesto respecto al esperado. Entonces, digamos que esta es la mesh que vamos a utilizar sin cambiar su input, por lo que tenemos una mesh orientada con su cara positiva hacia arriba. ¿Ok? Entonces, a partir de esta, lo que queremos hacer es trabajar con la presión. En Kangaroo 0.99, aparte el componente, la utility de Planarity Display, también había otro componente que ha sido eliminado en la versión 2, que es el Quad Divide. El Quad Divide puede tomar una mesh, un polígono, digamos, y dividirlo en un número de divisiones tanto en una dirección como en la otra. En este momento tenemos 5 divisiones en una dirección y 5 divisiones en la otra. Así que tenemos el resultado, una mesh de 25 polígonos y 36 vértices. Obviamente esto es un valor que se puede parametrizar con un slider y entonces podemos tener una mesh de más alta resolución. Pero por ahora, digamos que trabajamos con una mesh de baja resolución. A esta mesh le queremos aplicar la presión, por lo que conectamos la mesh a la M. Strength vale 1, o sea, es una presión positiva. Actuará para inflar el objeto, o sea, estará ejercitando una presión sobre las caras negativas, de adentro para afuera. Normalmente yo recomiendo siempre cuando se trabaja con fuerzas de presión, así como el viento, parametrizar la fuerza con un slider que varía de 0 a, digamos, el valor actual es 1, dejámoslo así, y empezamos con una presión nula, porque el riesgo es que la presión sea tan fuerte inicialmente que haga explotar literalmente la simulación. Obviamente no podemos aplicar la presión sin una fuerza elástica, o sea, es como cuando inflamos un globo. El globo se infla conforme nosotros vamos, digamos, empujando aire o gas adentro del globo mismo. Y ¿cuándo explota el globo? Explota cuando la resistencia elástica del material no aguanta ya la presión interna que nosotros estamos produciendo con la cantidad de gas que estamos introduciendo en el globo. Entonces, si nosotros no damos propiedad elástica a esta malla, lo que pasa es que no habrá nada que pueda contrastar la presión que estamos generando y entonces la malla explotará instantáneamente. Entonces regresamos en Kangaroo 2, Goals Mesh y damos propiedades elásticas, trámite Edge Length a esta mesh. Propiedades elástica y presión, si no anclamos esta mesh en algún lugar, pues esta empezará también a volar. Y entonces, por ahora, lo que vamos a hacer es tomar simplemente el Mesh Corners, que ya hemos utilizado varias veces, y vamos a convertir estos corners en Anchor Points. Y entonces ya estamos listos, podemos tomar el Bouncy Solver, podemos tomar un botón para resetear eventualmente la simulación. Podemos tomar también el toggle para prender o apagar el cálculo y conectarlo a on para mantener apagado el solver. Y entonces empezamos a conectar los goals. También queremos ver la mesh final. En el caso vamos a conectar un show, ya sabemos que sería este componente acá para visualizar la mesh después de la simulación. Pero por ahora nos conformamos con ver las aristas, así que apagamos todo lo que está antes del solver. Y esta simulación está lista para correr. Entonces la prendemos. No sucede nada porque la fuerza elástica está en equilibrio. Length factor vale 1. Los resortes no quieren ni estirarse ni contraerse. Y la presión vale 0. Cuando empezamos a subir la presión, esto empieza a tener este comportamiento que es muy parecido
al comportamiento que hemos ya examinado con la gravedad y con el comportamiento estilo catenaria de los resortes. Pero cuando nosotros subimos este slider acá, vemos que este objeto no está simplemente cayendo hacia arriba. También está tomando una configuración más inflada, ¿no? Entonces, esto es típico de la presión. De hecho, esto se ve todavía mejor si en vez que utilizar los corners como anchor point, utilizamos directamente los naked edges. O sea, todos los vértices de la malla que se encuentran a lo largo del contorno. O sea, estos aquí. Si utilizamos los naked points y empezamos a subir la presión, vemos que este objeto, de hecho, se está inflando. Se ve todavía mejor cuando nosotros paramos la simulación y subimos la cantidad de polígonos. Estamos efectuando un cambio en el sistema, un cambio desde el punto de vista geométrico. Entonces Kangaroo va reseteado. Volvemos a prender esto y volvemos a subir esta presión. Ahora tenemos un comportamiento un poquito más suave de esta malla. Y podemos ver cómo de hecho este objeto se parece muchísimo a una especie de globo que se está inflando. ¿Por qué esto toma esta configuración? Porque la presión, conforme la mesh se deforma y toma esta forma, digamos que no es catenaria, pero vaya, está cayendo hacia arriba, algunos polígonos de la mesh se encuentran con una inclinación en diagonal. Entonces la presión empieza a empujar no verticalmente, como cuando la mesh está horizontal, sino empieza a empujar hacia afuera, porque siempre actúa sobre las caras negativas, ya que su fuerza es positiva. Y entonces esto, cuando los polígonos son ya diagonales, empieza a tener una fuerza hacia afuera, pero perpendicular a los polígonos, y los lleva a aumentar la inclinación que tiene. Y entonces esto se va así como inflando. Cuando nosotros empezamos a subir la presión mucho, el objeto comienza como a vibrar o a oscilar. Esto quiere decir que estamos empezando a tener un equilibrio, un balance entre la presión y la fuerza elástica que ya está llegando casi al límite. Aquí logró estabilizarse, pero también me di cuenta que si aquí subimos un poco más, esta oscilación puede entrar en resonancia. Esta, por ejemplo, ya está en resonancia, está aumentando la oscilación. Y aumentando, tarde que temprano, llegará a un límite elástico, por lo que el objeto explotará. Vemos cómo se está amplificando y explota. Entonces, sí hay una simulación, digamos, bastante interesante del comportamiento de estos sistemas. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos una presión negativa? Lo que pasa es que voy a darle a este slider un rango entre -1 y 1. Así que cuando esta se vuelve negativa, actúa sobre la cara exterior. O sea, era la cara superior en nuestra vista. Y entonces el objeto está siendo como chupado hacia adentro. Obviamente estamos viendo un plano, así que no tiene mucho sentido adentro afuera, pero abajo y arriba sí. Entonces, ¿cuáles son los problemas, digamos, con esta fuerza? Bueno, los problemas son que en realidad eso sucede también con la fuerza del viento. Y esto era muy claro con la versión anterior de Kangaroo. De hecho, vamos a paramos un segundo esta simulación. Vamos en Kangaroo viejito y tomamos las fuerzas. Tomamos, por ejemplo, el viento y tomamos la presión. Con el viento y la presión se puede ver como Kangaroo viejo lo que necesitaba eran 3 puntos y 3 puntos. ¿Quiénes son estos 3 puntos? Estos 3 puntos eran los 3 vértices de la mesh, pero triangulada. No se podía trabajar con una mesh de 4 lados o de 4 vértices. No se trabajaba con una mesh hecha por quads. Se trabajaba con una mesh hecha por tris, o sea, polígonos triangulares. Lo cual quiere decir que, y esto digamos que no ha cambiado.
la fuerza de presión, así como la fuerza del viento, sigue actuando sobre la versión de la mesh que estamos utilizando, pero triangulada. Esta cosa se puede observar y es bastante interesante observarla porque de hecho es un poco un problema cuando se trabaja con Kangaroo. Pero eso es algo que no se puede evitar, depende de la topología de la mesh, ¿vale? Entonces lo analizamos, lo observamos, digamos, pero no hay una solución, digamos, que podamos utilizar en este tipo de topología, ¿sí? ¿Cuál es el tema? El tema es que cuando triangulamos una mesh como esta, lo vamos a hacer para que sea evidente el resultado. Si triangulamos esta mesh, los triángulos tienen todos una orientación. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este momento estamos vinculando la malla a lo largo de todo el contorno, utilizando los naked points. Así que, por ejemplo, en este caso, esto es un punto de ancla, esto también y esto también. Pero esto no. Entonces, cuando este punto se levanta o baja debido a la acción de la fuerza de presión, esta diagonal aquí es libre de levantarse, de inclinarse para arriba o para abajo, así como esta arista y esta arista. Entonces lo que sucede es que la mesh efectivamente en esta esquina estará anclada solamente a lo largo de estas aristas. Todas estas aristas se quedan al piso, las demás aquí adentro se pueden mover. ¿Qué sucede, por ejemplo, en esta otra arista? Perdón, en esta otra esquina. Que esto es un punto de ancla, pero también esto y también esto. Pero esos son los tres vértices de este polígono triangular. Entonces el resultado es que todo este polígono se quedará, digamos, anclado al piso. Mientras este punto se puede levantar y entonces la primera inclinación será de esta cara triangular para arriba o para abajo de acuerdo con el valor de la presión positivo o negativo. Vamos a averiguar que lo que estamos diciendo es cierto. Ahora sí tomamos, por ejemplo, el componente show y lo que queremos visualizar después de la simulación es la versión deformada de nuestra mesh. Prendemos la simulación, subimos la presión y vamos a ver qué pasa con estas esquinas. Aquí vemos que las esquinas se están levantando correctamente. O sea, tenemos tanto este triángulo de aquí como el triángulo que está acá. Estos se dividen en dos y tenemos un triángulo aquí y uno acá. Del otro lado aquí, en vez, tenemos esto. Un triángulo se queda perfectamente plano al piso y esto se levanta porque sí puede. Y del otro lado también, en diagonal, tenemos un triángulo aplastado al piso y el otro se levanta, mientras en la otra diagonal la mesh se puede levantar correctamente. Esto no lo podemos evitar porque se debe a la topología de la mesh que estamos utilizando. Deberíamos nosotros construir una mesh con una topología diferente para poder, digamos, eliminar este tipo de situación fea que vemos en estas dos esquinas. ¿Vale? Pero vaya, es relativamente importante. Lo importante aquí es que la simulación esté funcionando correctamente. ¿Para qué sirve o para qué podemos utilizar nosotros la presión? Pues aparte de este ejemplo, digamos que voy a apagar. Pues evidentemente si trabajamos con objetos abiertos, la presión tiene un significado, digamos, relativamente interesante. O sea, la presión es algo que nosotros aplicamos en objetos que son cerrados. Entonces, hablar o tratar temas como la presión en mesh abiertas como estas, pues no tiene mucho sentido. Pero si por ejemplo tomamos una mesh cerrada, entonces vamos en la pestaña mesh y tomamos, no sé, una esfera. Diseñamos como un globo, vaya, o una especie de pelota llena de aire o de gas. Pues aprovecho de esta explicación también para ver esto. Si tomamos una mesh sphere normal o tomamos una mesh sphere EX, voy simplemente a tomar un punto para mover una de las dos, para que sea un poco más evidente lo que quiero decir.
Entonces esta la voy a colocar aquí. Ok. Y voy a visualizarla en wireframe para que se vean las aristas bien. Evidentemente las dos son esferas, digamos, o bueno, más o menos, esferas como facetadas, ¿sí? Pero ambas son esferas y lo que cambia evidentemente, y del mismo tamaño, lo que cambia evidentemente es la topología de la mesh. Esta es una esfera que se comporta un poquito mal en términos de simulación mesh. ¿Por qué? Porque tiene dos puntos singulares. Dos puntos singulares donde los polígonos se convierten en triángulos, porque tenemos los polos, básicamente. Entonces, todas las caras que convergen en el polo se convierten en polígonos triangulares. Todas las demás son caras quad. Entonces, arriba y abajo tenemos una secuencia de triángulos que convergen todos en un punto. Entonces, tenemos un montón de aristas que convergen todas en el mismo vértice. Esto es un punto singular en términos topológicos y comporta una serie de problemas. Hasta para el comportamiento de la mesh que vamos a simular en Kangaroo, porque aquí nos podemos imaginar que tenemos una gran cantidad de resortes que todos están conectados en el mismo vértice. Entonces la interacción en este vértice será más compleja que en cualquier otro vértice de la mesh donde solamente tenemos 4 aristas que convergen en el mismo punto. Mientras cuando tomamos la mesh sphere EX, aquí tenemos varios puntos singulares, no solamente dos. Y se reconocen porque son, por ejemplo, esta esquina acá. Bueno, esquina en una esfera es relativo, pero vaya, tiene sentido esto porque se puede imaginar esta mesh sphere EX como si fuera un cubo inflado. Se reconoce porque, por ejemplo, si lo tomamos un poquito desde el frente o directamente en vista frontal, se reconoce que aquí, esta que estoy delineando con el mouse, es como si fuera una cara de un cubo con 5 por 5 divisiones. Y así como tenemos esta frontal, tenemos también la cara superior, las otras caras laterales, esta es la que está atrás, y una cara inferior igual. Entonces esto efectivamente no es propiamente una topología de una esfera, es una topología de un cubo inflado para que tenga la forma de una esfera. Los puntos singulares son entonces los 8 vértices del cubo. Aquí son 4 acá arriba y 4 aquí abajo. Pero son puntos donde convergen 3 aristas, mientras en los demás vértices convergen 4. Entonces son puntos singulares, pero son más equilibrados respecto a los demás vértices de la esfera. Si los comparamos con los polos, donde tenemos una gran cantidad de aristas que convergen a diferencia de estos puntos acá. Entonces el comportamiento elástico o durante la simulación de Kangaroo de este objeto es mucho mejor que la mesh sphere normal de Grasshopper. ¿Sí? Entonces nosotros ahora vamos a borrar la mesh sphere y borramos el punto para llevar esta mesh en el origen del sistema de coordenadas. Y esta mesh la queremos convertir en una, bueno, no en un globo inicialmente, simplemente en una pelota. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos la mesh, la convertimos en una mesh elástica. Entonces, siempre trámite edge lengths. Por ahora lo dejamos así esto, después lo vamos a parametrizar para estudiar un poco el comportamiento. Y también queremos aplicar una presión esta vez a esta esfera. Y siempre esto lo parametrizamos con un slider de 0 a 1 inicialmente para que no esté actuando. Ahora esta vez esta no la vamos a amarrar de ningún lado. O sea, esta esfera va a ser libre de moverse en el espacio como quiera. Y vamos entonces a tomar el Bouncy Solver, el botón para el reset y el toggle para prender o apagar la simulación. Y conectamos la malla elástica y la presión. Podemos apagar la esfera inicial y todo lo demás. Entonces ahora si nosotros prendemos la simulación no pasa nada porque la presión está en 0 y los resortes están en equilibrio. Pero si empezamos a subir esto, la esfera se infla y empieza a girar también.
se infla y gira. Si lo regresamos en cero, la esfera para. Esta rotación que empieza a tener la esfera se debe al hecho de que la topología de la mesh no es simétrica. Y entonces lo que pasa es que algunos resortes entran en tensión antes que los demás y generan un momento que jala la esfera en una dirección y esta empieza a girar. Y no para de girar, porque no tiene ninguna acción contraria a este tipo de acción elástica. Y entonces la esfera se empieza a desplazar y si la dejamos ahí, esta empieza a moverse, gira y se aleja del origen constantemente. Nunca va a parar. Esto entonces se debe a cuando la mesh, la malla elástica, entra en tensión debido al hecho de que debe contrastar una fuerza de presión. Cuando nosotros tenemos esta esfera, si trabajamos con una presión que hasta puede ser negativa, entre otras cosas, vemos como el cambio de presión, un cambio de presión muy pequeño ya está determinando este tipo de acción. Estamos trabajando con una presión de 0.01, ¿sí? Entonces no vale la pena tener un slider que llegue hasta 1. Puede llegar tranquilamente hasta 0.1 y puede empezar de menos 0.1. Así que también tenemos una presión negativa ahora. Si yo bajo la presión a valores negativos, esta esfera empieza a colapsar. Pero colapsa y lo que pasó ahora, que tal vez es poco claro, es que como la presión actuaba sobre las caras exteriores y estaba empujando hacia adentro, la mesh ahora está al revés. O sea, la que estamos viendo como superficie esférica exterior, en realidad es la superficie interior de la mesh. Porque esta mesh no tiene nada que le impida de pasar a través de sí misma. Entonces, si yo hago esto nuevamente, invierto la presión, esta se vuelve a invertir. Y ahora se vuelve a inflar. Y la que estamos viendo hacia afuera es su cara exterior. ¿Vale? Entonces, es un poco, digamos, insólito este comportamiento, pero eso se debe al hecho de que esta mesh puede pasar a través de sí misma. Es algo que hemos ya visto con el comportamiento de la cortina, por lo que hicimos un truco y tuvimos que introducir una fuerza como Sphere Collide para evitar que los vértices pudieran pasar a través de las caras. Entonces en este caso aquí no tenemos este tipo de contraste y la mesh se puede simplemente invertir pasando a través de sí misma y girándose al revés. Es como cuando, por ejemplo, no sé, tomamos los bolsillos de nuestros pantalones y los volteamos para ver si tenemos algo adentro, ¿no? Es igual. Entonces, esta ahora es una malla con una presión positiva, se está tendencialmente inflando, empieza a moverse y lo que vamos a hacer nosotros, vamos a ponerle otras fuerzas. Hagamos que este objeto se comporte como una malla de verdad, o perdón, una pelota de verdad, ¿sí? Entonces, primero vamos a decirle, tú no vas a poder pasar a través, por ejemplo, del plano XY. Entonces, así como hicimos con la cortina, tomamos un floor y lo conectamos al goal object. Esto lo que hizo instantáneamente fue tomar todos los puntos de la mesh y dispararlos arriba del plano XY, porque se encontraban abajo. Entonces nuestra esfera recibió un empujón hacia arriba. Y ahí está ahora. Si nosotros le aplicamos también, por ejemplo, una gravedad, vertex loads, strength vale menos 0.1, conectamos nuestra mesh a esto y esto lo conectamos al goal object. Esta empieza a caer y se aplasta al piso de esta manera. Vamos a ver por qué se aplasta al piso de esta manera. La fuerza de gravedad vale menos 0.1. La fuerza de presión es la décima parte de la gravedad. Entonces no es suficiente esta presión para contrastar la acción de la fuerza de gravedad. Si nosotros empezamos a subir la presión, entonces empezamos a tener una acción interna de la mesh
capaz de empezar a contrastar la gravedad de nuestro sistema. Obvio que si la presión empieza a ser comparable con la gravedad, entonces aquí tenemos nuestra malla que recupera un aspecto, digamos, semiesférico. Obviamente empieza a girar también por lo que hemos visto anteriormente. Si nosotros tomamos la fuerza de gravedad y le damos un rango entre menos 0.1, que es el valor actual, y 0.1 positivo, y lo conectamos a Strength, podemos hacer que nuestra mesh, digamos, en este momento se puede extender más porque la gravedad, digamos, no la aplasta al piso. Pero si esta gravedad empieza a ser casi nula, la fuerza 0.10 de la presión no es contrastada suficientemente y la esfera explota. ¿Cómo podemos nosotros evitar que esto suceda? Pues aumentamos la fuerza de la elasticidad. Entonces, la fuerza elástica ahora vale 1. Hagamos que este material sea más resistente a la presión interna. Le damos un slider de 1 a un 10, por ejemplo, y subimos este valor a 10. Liberamos la simulación y vemos que ahora esta esfera ya no explota con la fuerza de presión a 0.10. También podemos nosotros encontrar un valor un poquito más humano, porque como podemos ver, valores altos de las fuerzas hacen que la simulación se vuelva mucho más lenta, ¿sí? Entonces podríamos nosotros jugar con esto para encontrar un balance. Pero digamos que nos viene bien en este momento que la esfera no vaya girando demasiado en el mundo. Así que esto es una buena configuración, digamos, inicial. Y entonces ahora podemos jugar con la gravedad, porque si esta se vuelve positiva, el objeto empieza a volar. Y cuando la volvemos negativa otra vez, el objeto empieza a aplastarse sobre el piso. Esta pelota se puede aplastar porque es un objeto evidentemente elástico, ¿sí? Entonces estamos trabajando siempre con fuerzas exclusivamente elásticas, ¿vale? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para evitar que este objeto se mueva, vaya deslizando sobre el plano XY del pavimento? Pues evidentemente lo podemos amarrar en algún lugar. Por ejemplo, si tomamos nosotros la malla inicial y la deconstruimos, o sea, la explotamos, tenemos acceso a sus vértices. Vamos a encontrar los vértices que se encuentran más abajo de esta malla. Entonces vamos a deconstruir los vértices. Tenemos las coordenadas de estos vértices y vamos a encontrar la z mínima entre estos acá. Ahora, en grasshopper puro, digamos, esto equivale a determinar cuál es el rango de variación de la z, lo cual se hace normalmente con un componente que se llama bounds. Esto nos dice que el rango de variación va de menos 9 a más 9 y cachito. Y podemos nosotros a ver, ¿cómo lo puedo detectar? Bueno, no lo puedo detectar fácil, pero deconstruct domain es lo que voy buscando. Aquí está. Y esto finalmente nos dice que la altura mínima es esta de aquí. Pero también existen otros componentes que vienen de plugins. Y en este caso yo voy a tomar el componente min-max. Min-max es un componente que con control alt y clic sobre componente se puede detectar a qué plugin pertenece el componente mismo. Entonces estamos viendo que pertenece a este plugin que se llama Heteroptera y se encuentra en la pestaña entonces Heteroptera y en el grupo Mats. Y este es el componente. Y min-max, regresamos aquí en Kangaroo. Min-max lo que hace, toma una lista de números y directamente nos proporciona el mínimo y el máximo valor. Entonces yo
digamos que si alguien no tiene el plugin Heteroptera instalado, pues tiene que utilizar este método aquí. Y si no, yo voy a dejar que esto funcione con Heteroptera. Y es más, lo voy a marcar porque es bastante importante por si acaso alguien quiere trabajar con esta definición, pero no tiene el plugin instalado. Dejo una indicación aquí. Este es un componente de Heteroptera. Entonces, lo que quiero hacer ahora es evaluar cuando la z es igual al valor mínimo. O sea, es más, bueno, lo vamos a ver ahorita. Si yo tomo un componente entonces, equality, y comparo todas las coordenadas z de todos los vértices con esto puede ser true o false según el valor de la coordenada z, si es igual o no a la altura mínima. Y una vez que conozco que tengo este pattern, yo puedo utilizar un call pattern y eliminar los vértices de acuerdo con este pattern aquí. Bueno, aquí está funcionando. Lo que puede pasar es que esta condición no funcione. O sea, lo que puede pasar es que Grasshopper no logre detectar estos puntos aquí. Déjenme comentarles por qué. Z-component, que es el valor de la coordenada z de estos puntos, si lo vamos a visualizar, nos está dando valores con hasta 6 números decimales. Y casi seguramente es una aproximación. O sea, este 6.509446 podría ser tranquilamente 6.50944458, por ejemplo. Esto equality busca, digamos, cuando hace la comparación entre first number y second number, busca que los dos números sean absolutamente iguales. Entonces, bajo determinadas circunstancias, podría no detectar dos números iguales porque tienen alguna diferencia a nivel de números decimales. Entonces, si queremos estar seguros, a veces lo que conviene utilizar es el componente similarity, que hace lo mismo básicamente. O sea, siempre compara un valor con otro valor, pero nos permite decidir con qué tolerancia. Entonces, este es un valor, el número que se pone aquí es un valor en porcentaje. En este momento vale 0.1, lo cual quiere decir, averigua si el primer número es igual al segundo número, más o menos con el 10% de tolerancia. ¿Ok? Entonces, esto nos da una comparación con un margen de tolerancia que nosotros podemos cambiar. ¿Qué tan precisos queremos ser? Si le damos 0% de tolerancia, entonces estamos nuevamente haciendo una comparación de equality. Pero si subimos el valor del threshold, podemos nosotros decidir con qué nivel de precisión queremos comparar estos dos valores. Y esto normalmente es un poco mejor cuando trabajamos con elementos que tienen variaciones a la altura de los valores decimales, ¿vale? Pero por ahora ya vimos que el call pattern está proporcionando un resultado correcto, así que dejamos equality. Y estos 4 vértices que salen de aquí los queremos convertir en anchor points para mantener amarrada nuestra mesh al piso. Así que aquí tendremos otro goal. Voy a apagar todo esto porque no lo necesitamos ver. Y conecto los anchor points a los goal objects. Así que cuando nosotros liberamos la simulación, estos ahora se han convertido en anchor point. Pero esos anchor points se encuentran aquí abajo. Mientras que todos los demás vértices quieren ser disparados hacia arriba. Los anchor points no se desplazan de ahí porque tienen una fuerza de 10.000. Entonces, no hay pavimento que los pueda desplazar en este momento. Entonces, nosotros, para que esta esfera, pues, de todas maneras, rebote sobre el pavimento,
tenemos que llevar estos puntos a la altura del pavimento. ¿Cómo hacemos? Pues eliminamos el valor z desde estos puntos acá. Entonces, los vamos a deconstruir y vamos a construir, o mejor, x, y, z, vamos a construir un punto utilizando únicamente la x y la y. Estos son como los 4 vértices originales, pero a la altura del pavimento. Entonces utilizaremos estos puntos aquí como target. Y aquí están nuestros vértices disparados a la altura del pavimento, y la esfera está anclada y no se puede mover. No se mueve ni siquiera cuando nosotros, por ejemplo, disminuimos la acción de la fuerza de gravedad. O cuando, por ejemplo, subimos el valor de la fuerza de gravedad, y esto entonces se convierte en una especie de globo aerostático, ¿sí? Pero bueno, aquí tenemos el comportamiento de esta malla. Entonces, con esto podemos anclar la esfera en un determinado lugar. Pero lo que queremos hacer ahora es un poquitito diferente. Vamos a convertir este objeto realmente en un globo, ¿sí? Vamos a crear una simulación un poquito más divertida desde el punto de vista, digamos, del resultado estético. Entonces sí, diseñamos un globo de verdad, ¿sí? O sea, convertimos esta esfera en un globo que quiere volar. Lo que voy a hacer es entonces eliminar los anchor points por ahora. Entonces esta regresa a ser libre de girar. Y vamos a trabajar con una fuerza de gravedad positiva para que el globo quiera volar. Así. Y lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Paramos la simulación. Tomamos uno de los puntos de la esfera que se encuentran más abajo. O sea, de estos 4 que salen de aquí, tomamos, por ejemplo, solamente el primero. List item, y tomamos solamente uno de ellos. Y este punto de aquí siempre lo vamos a deconstruir y reconstruir, pero sin la z. O sea, tenemos el punto inferior de la esfera y su proyección en el plano XY. Estos dos puntos los vamos a conectar con una línea. Entonces, desde aquí hasta acá. Esta será una línea que lo que vamos a hacer con ella es convertirla en un resorte. Mientras que el punto que se encuentra sobre el plano XY lo convertimos en anchor point. ¿Vale? Entonces, y no los 4 vértices coincidentes con el target, solamente el vértice inferior seleccionado va a moverse hacia el target. Entonces, repito, aislamos un punto inferior de la esfera y lo convertimos en anchor point. Y deconstruimos y reconstruimos este punto, que entonces conectamos con el punto original. Este anchor point en realidad lo podemos también, digamos, eliminar este comportamiento. O sea, no hace falta, digamos, anclar el punto de la esfera. Queremos que el punto de la esfera sea libre de volar. Lo que queremos anclar al piso en realidad es exactamente el punto proyectado al piso. Entonces déjenme cambiar esta condición en esto. Entonces será directamente el punto proyectado al piso, el anchor point. Entonces lo que estamos haciendo es lo siguiente. Este punto se queda como anchor point. Está conectado con una línea al punto inferior del globo. El globo será libre de volar, pero cuando nosotros convertimos esta línea en un resorte, este resorte básicamente va a hacer que el globo no pueda despegar y se quedará amarrado con este hilo elástico. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces el anchor point está bien, lo reconectamos. Mientras esta línea de acá
esta la vamos a convertir en un resorte. Sabemos que ya cuando trabajamos con las catenarias, sabemos que este es un segmento único, no lo podemos nosotros utilizar como una cuerda elástica porque está hecho por un solo segmento recto lineal. Entonces reconstruimos esta línea con 10, por ejemplo, puntos de control, dependiendo de qué tan elástica o qué tan floja o deformable queremos que sea. Entonces aquí tenemos una polilínea básicamente. Esta la podemos explotar. Y aquí tendremos nuestros 9 segmentos lineales que podemos convertir finalmente en resortes. O sea, tomamos length line y esto nos da la propiedad elástica de esta cuerda. Si reseteamos la simulación y vamos a soltarla, eso es lo que va a pasar. El globo se queda amarrado a esta línea elástica. La línea elástica está amarrada al piso y entonces el globo no puede volar. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, es volver esta línea un poquito más, digamos, suave o deformable, aumentando la cantidad de puntos que la forman. Si tomamos un slider en 20, entonces aquí yo puedo resetear ahora la simulación y aquí tendremos una cuerda un poquito más, digamos, capaz de deformarse. Podríamos, por ejemplo, también aplicar una fuerza como el viento. El viento, por ejemplo, lo vamos a aplicar a la mesh, es una fuerza de presión. La aplicamos a la mesh inicial, que sería la mesh sphere EX. Wind vector ahora vale 1, 0, 0. Aquí eso ya lo vimos con la cortina. Voy a tomar un vector XYZ que vale 0, 0, 0 y le damos, bueno, sí, está bien, solamente una componente X. Lo importante es ver cómo se comporta entre menos 0.50 hasta 0.5. Siempre empezamos con 0 con las fuerzas de presión, es una buena práctica. Y entonces ahora, si nosotros subimos esto, el globo se va hacia la derecha y si lo bajamos se va hacia la izquierda. Siempre amarrado con este hilo elástico. Tomamos un valorcito, digamos, pequeño. El viento es una fuerza de presión, actúa sobre las caras de los polígonos, lo cual quiere decir que es una fuerza que en este momento a este sistema no le dejará encontrar una configuración de equilibrio. ¿Por qué esto? Porque digamos que el viento en este momento tiene una dirección constante que es X positivo, o sea, viene de la izquierda y va hacia la derecha. Y no cambia, su intensidad es constante, ¿vale? Entonces, imaginámonos que el viento sopla en esta dirección, ¿vale? Y lo que está pasando, lo que pasa con el viento, y es un campo, digamos, vectorial, constante, uniforme, ¿vale? Actúa en todo el espacio según esta dirección y con la misma fuerza. ¿Qué pasa cuando el viento impacta sobre nuestra malla? Pues lo que pasa puede ser que, por ejemplo, si un polígono se encuentra con esta inclinación, el viento choca en contra de su superficie y entonces este polígono será empujado en esta dirección. Esto va digamos, a interactuar con la fuerza elástica. Así que este polígono seguramente no puede trasladar en esta dirección. Probablemente cambia su rotación. Y entonces el viento que lo golpea, pues tiene más posibilidad, digamos, de pasar alrededor del polígono. Pero lo va siempre a empujar en esta dirección, menos que en este caso, porque lo impacta de una manera más lateral y menos perpendicular. Pero de repente regresa la fuerza elástica a tener una acción, digamos, más fuerte, y entonces este polígono tiene también una espinta contraria para regresar en esta configuración, y entonces el viento lo vuelve a golpear con un ángulo más perpendicular y lo vuelve a empujar muy fuerte en esta dirección. Y esto
se sigue alternando desde este estado a esto, después a esto, etc, etc. Entonces este objeto sigue fluctuando en el espacio porque no logra encontrar un equilibrio debido a esta acción variable que tiene el viento sobre su superficie, ¿vale? Entonces, el viento es una fuerza que siempre es caótica cuando la introducimos en la simulación, ¿ok? Um, Muy bien, entonces con esto ya tenemos una idea de cómo actúa la fuerza de presión un poquito más digamos, completa. Pero vamos a ver el último aspecto de la fuerza de presión. Todas estas definiciones aquí de la presión las voy a agrupar todas a este nivel. Y ahora lo que queremos hacer será trabajar con una fuerza de presión sobre un objeto que tiene un grosor, no como una esfera que es un volumen, digamos, convexo, un objeto que tiene un grosor para ver cómo esta presión la podemos utilizar para generar un diseño.